Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a este espacio, un espacio que es posible gracias al apoyo de la Red Internacional Promotores ODS, ubicado en Perú también. Mi nombre es Óscar Valdión Montoro, yo soy comunicador con especialidad en derechos humanos, responsabilidad social empresarial y también en igualdad de oportunidades para distintos grupos poblacionales. El día de hoy estamos aquí para ver el módulo número 3, llamado Educación de Calidad e Igualdad de Género en el Perú. Específicamente vamos a abordar la inclusión con enfoque de género. Para poder empezar, quisiera abordar algunos conceptos previos que creo que van a ser de mucha utilidad para el programa que tenemos previsto en este espacio. En principio tenemos al término interseccionalidad. ¿Qué entendemos por interseccionalidad? Es necesario comprender que la opresión, la discriminación y la marginación en la sociedad puede ser motivos simultáneos hacia una persona individual o hacia un grupo de personas. Es decir, por ejemplo, yo no solamente margino a una persona por el factor género, quizás también puedo ejercer ese tipo de opresión o discriminación por un factor de discapacidad. En este caso estaríamos hablando, en el ejemplo, de una mujer con discapacidad, sea cual fuere. Recibe doble carga de estigma y eso también dificulta que haya una igualdad plena, ¿no?, para estas personas en todas las diversidades que se manifiestan. También está el concepto de vulnerabilidad, que es súper importante. ¿Qué entendemos por vulnerabilidad? Es una condición que refleja deficientes niveles de integración plena en una determinada sociedad, que puede ser multidimensional, ¿no? Puede ser de carácter social, económica, ambiental. Además, también tenemos al término de sostenibilidad, un término que ya muchos y muchas deben conocer y por ende están en este espacio, y quienes no estarán teniendo quizás una primera aproximación a este tipo de concepto. Lo que queremos dar a entender con sostenibilidad es todo aquel esfuerzo que se realiza entre uno o más actores para que una iniciativa pueda perdurar en el tiempo, gracias a que hemos implementado perspectivas que buscan un triple impacto positivo. Eso es lo que nos llama la sostenibilidad, ¿no? O sea, que tengamos justamente los mismos impactos en este sentido positivos del factor social, económico o ambiental. Entonces ya podemos ir encontrando con estos tres conceptos la interseccionalidad, la vulnerabilidad y la sostenibilidad, que tienen alguna relación dependiendo de los escenarios que vamos a entender, que vamos a poner en debate, que vamos a aprender también juntos y juntas en espacios como este. También es necesario conocer algunos datos globales, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo en el sector educación en el mundo, no solamente durante la pandemia, sino también es importante mirar números anteriores a la pandemia para saber qué contexto estábamos enfrentando en ese entonces. Retrocediendo unos cuantos años, en el año 2016 veíamos que el 18% de las escuelas primarias y el 13% de las escuelas secundarias del mundo no tenían instalaciones de saneamiento. Y aquí podíamos ver un impacto muy perjudicial específicamente para un número global de 335 millones de niñas y adolescentes que carecían de elementos básicos para la higiene menstrual, por ejemplo. Recientemente en Perú hemos visto una ley que se ha promulgado que atiende esta problemática, pero si retrocedemos unos cuantos años hacia atrás y si también ampliamos nuestra visión no solamente hacia Perú, sino a nivel global, vemos que todavía hay una grandísima brecha en este aspecto. Un segundo punto a tener en cuenta es que la reactivación educativa, que sí se está viviendo en esta fase de pandemia, sí está buscando cerrar brechas digitales con énfasis en zonas vulnerables, ¿no? Recordemos que la vulnerabilidad puede ser representada de distintas formas. En este caso, hasta la vulnerabilidad ambiental puede representarse a través de una determinada ubicación geográfica en la que una persona se encuentra. De repente las condiciones climatológicas son mucho más adversas e impiden el goce de derechos como la educación. Entonces, aquí podemos ver que se han hecho estudios donde se indica que las mujeres tendrían una posibilidad 25% mayor a la de los hombres para aprovechar las tecnologías de la información y comunicación, las famosas TICs, para fines básicos.
Ahora, también es importante, aparte de tener en cuenta los contenidos referentes a data global, también es importante comenzar a aterrizar a la realidad que estamos enfrentando aquí en Perú. Entonces, para eso también estoy mostrando un poco de datos que tratan también de visibilizar algunos aspectos ya más específicos de desigualdades a nivel social, a nivel de discapacidad, por ejemplo. Aquí podemos ver a nivel de discapacidad, es importante tener en cuenta que el presupuesto del año pasado, el año 2020, para la educación inclusiva, solo fue de 0.62% del total sectorial para el sector educación, valga la redundancia. Y aquí nosotros podemos intuir que a pesar de que la población con discapacidad necesita o requiere una serie de atenciones, no se puede hablar de eficiencia en el gasto cuando podemos observar un 0.62% del gasto presupuestal. Es bastante bajo y esto solamente, como bien ha dicho la Defensoría del Pueblo, puede reflejar que no está tan priorizado el asunto como nosotros lo podemos percibir, ¿no? Desde los decisores de políticas públicas. A nivel de discapacidad, continuando con ese aspecto, también en el mismo año 2020, el año anterior, hemos visto que el 88% de niños, niñas y adolescentes con discapacidad estaban fuera del sistema educativo. Y este dato es muy, muy peligroso, porque aquí estamos hablando de no solamente un estancamiento en los procesos educativos que se venían dando, sino sobre todo se está percibiendo que hay un retroceso, hay una precarización, perdón, en este grupo poblacional que después vamos a verlo con de manera más aguda, ¿no? Porque evidentemente todos los seres humanos cumplimos un ciclo y después ya no vamos a estar de repente en el colegio, en la secundaria, a veces hay deserción escolar, como lo que estamos viendo justamente aquí, y todo eso, a la larga, cuando la persona ya es adulta, comienza a mostrar ciertos niveles de dependencia hacia otras personas. Entonces, justamente la autonomía de la persona con discapacidad, de las mujeres con discapacidad en edad de infancia o adolescencia, se quedan también relegadas del sistema educativo y eso definitivamente genera un perjuicio en muchos ámbitos de la sociedad. También, ya dejando un poco de lado el tema de la discapacidad y centrándonos en general al analfabetismo, a esa brecha tan fuerte que tenemos en el país, vemos que todavía hay números también igual de críticos, ¿no? El 76% de las personas analfabetas en el Perú son mujeres. Entonces, aquí tenemos data bastante contundente que nos llama ya a la reflexión y también nos empuja rápidamente a tener que tomar acciones que definitivamente tienen que estar orientadas a bajar esa métrica, ¿no? Y finalmente tenemos a los aspectos de salud sexual y reproductiva. Como les dije hace unos minutos, recientemente aquí en el Perú se ha promulgado la ley 5797 sobre gestión menstrual, que después de un largo debate ha podido ser aprobado y reconoce la importancia de que sea de acceso universal, gratuito, instrumentos como tampones, toallas higiénicas, para que pueda las niñas y adolescentes también gozar de esos beneficios por derecho en el sector educativo inclusive. Aquí tenemos una cita textual de un informe académico que se publicó en la revista Atenas hace un tiempo atrás, hace algunos años atrás, que me parece muy interesante porque para mí no ha perdido vigencia. Creo que todavía estamos en una época en la que se puede definitivamente mencionar esta cita y queda perfectamente vigente, ¿no? La naturaleza de las desigualdades de género en la educación ha experimentado un profundo cambio en las últimas décadas y en el caso concreto de los resultados educativos ha ganado en complejidad. Aparte de la injusticia que conlleva cualquier estereotipo de género, las diferencias de género en la educación pueden también tener repercusión sobre el crecimiento económico y la inclusión social. Este punto es muy importante porque vamos a ver cómo la educación, cuando hablamos de personas, de niñas, de adolescentes, aunque estamos hablando de menores de edad, vemos que lamentablemente hay zonas vulnerables en donde el goce del derecho a la educación no es pleno, justamente porque hay fenómenos como la deserción escolar que quitan de un espacio educativo a las niñas y adolescentes para llevárselas a otros espacios de productividad relacionados con trabajo
o hasta en casos más críticos con trata de personas. Entonces es importante que en este módulo podamos hacer una vinculación, ¿no?, entre estas dos grandes temáticas. ¿Qué relación puede haber entre la educación y la sostenibilidad? Aquí vamos a ver el triple impacto de la sostenibilidad y cómo se relaciona con la educación. Por ejemplo, en el aspecto económico de la sostenibilidad, vemos que los prejuicios machistas que se perpetúan y ocasionan perjuicios en la educación de niñas y adolescentes es severo, porque se piensa todavía en muchos sectores de la población peruana, latinoamericana y en algunos casos también de otras sociedades del mundo, se sigue pensando que las mujeres están destinadas a cumplir un determinado tipo de labor del que los hombres no van a participar, por una simple creencia, ¿no? Entonces, ¿qué fenómeno puede evidenciarse en este aspecto? La doble jornada laboral, que no es remunerada y que es realizada por mujeres. ¿A qué nos referimos con doble jornada laboral no remunerada? Nos estamos refiriendo a actividades que tienen que ver con el cuidado de la familia, la alimentación, proveer de alimentos, tener que ir de un lugar a otro para desplazarte y conseguir estos alimentos y llevarlos a casa, atender a personas adultas mayores, como la situación que estamos viendo ahora en pandemia. Muchos aspectos vinculados a la alimentación y al cuidado, sea de infantes o de personas adultas mayores, son actividades que siempre han estado vinculadas más a las mujeres, ¿no? También tenemos el pilar social de esta problemática educativa, ¿no? Existen diversidades que no podemos ignorar más si es que realmente queremos abordar una inclusión real. Por ejemplo, es cierto que estamos hablando sobre el enfoque de género en la educación y la inclusión que debe darse, pero cuando hablamos de género también debemos reconocer la diversidad dentro del enfoque de género, es decir, que hay identidades. Hay más de un factor y justamente es la interseccionalidad la que en este punto nos va a ser bastante útil para poder comprender esas diversidades en un grupo poblacional determinado. Por ejemplo, está el factor de discapacidad que ya hemos abordado al principio de la presentación. También están las identidades LGTBIQ, es decir, mujeres lesbianas, mujeres trans, pueblos indígenas que también están fuertemente relegados a niveles culturales, que el centralismo de este país no permite que se desarrollen de manera plena. Asimismo están la población afrodescendiente en el Perú y otros grupos más, es decir, tenemos más identidades. Y finalmente, el tercer aspecto de la sostenibilidad es ambiental y también tiene que haber un enfoque de género en este aspecto, porque como hemos visto, la deserción escolar muchas veces es para realizar trabajos que además están ubicados en zonas vulnerables y constituyen un riesgo físico. Por ejemplo, en este país existe la minería artesanal aluvial. Aluvial significa que se desarrolla en los bordes de los ríos, en las márgenes de los ríos, de la zona amazónica sobre todo, y es un ejercicio de subsistencia, es una actividad que representa un gran peligro porque tienes contacto con materiales que ya no deberían utilizarse, como el mercurio, por ejemplo, o también puede ser porque el contacto con el agua de forma tan continua, entendamos que estas personas que se dedican a la minería artesanal aluvial llevan horas metidas en el río. Entonces, eso también genera problemas de salud y muchas de ellas son niñas y adolescentes que ayudan a sus padres, a sus madres en dichas actividades. Y yo solamente estoy poniendo el ejemplo de la minería artesanal de subsistencia, pero si nosotros nos ponemos a averiguar un poco más, vamos a encontrar que en distintos sectores también ocurre un fenómeno similar donde están expuestas a riesgos, ¿no? Como mencionaba, la trata de personas inclusive, que ya se ha evidenciado en la Amazonía peruana, por otro tipo de industrias como la tala, la minería ilegal, entre otras. Entonces, cuando ya nosotros hemos visto este tipo de datos, estas informaciones que en verdad levantan muchas alertas, nos tenemos que preguntar cuáles son los actores relevantes para la mejora educativa en el país. Entonces, nuestra organización, Igualab, ha tratado a lo largo de estos 4 años de existencia institucional, tratar de trabajar un modelo de desarrollo integrador e interseccional que reúna por lo menos a 3 actores clave para
esta consecución de objetivos, que también están evidentemente alineados a los 17 objetivos de las Naciones Unidas, que también se refuerzan a través de la plataforma de la Red Internacional de Promotores ODS. Aquí podemos ver que los tres actores primordiales para nosotros son las empresas, la sociedad civil organizada y finalmente las políticas públicas. Entonces, una gran pregunta que llega es cómo mejoramos la educación, ¿no? Ya hemos visto cuáles son los actores, hemos visto la data introductoria también, entonces ya toca pensar, sentarnos a pensar con todo este aprendizaje, cómo mejoramos el sector educación. Tenemos que hacerlo con educación y sostenibilidad, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a ver es, o tratar de explorar mecanismos innovadores de inversión pública. ¿Para qué? Para poder cerrar brechas de alta complejidad en el sector. Por ejemplo, aunque existen modos tradicionales de inversión pública, como el presupuesto que se destina anualmente para determinado sector, también existen modelos innovadores como obras por impuestos. Es el adelanto del pago de impuestos por parte de una empresa o un consorcio de empresas del sector privado para poder cerrar brechas, en este caso de infraestructura, porque también entendamos de que hay una serie de déficits, ¿no? Por ejemplo, hay colegios que están en mal estado, no están equipados, algunos no existen porque simplemente son corazas que ponen en riesgo la salud inclusive del alumnado. Y también porque carecen de herramientas como la tecnología, que justamente en esta época es mucho más necesaria que nunca. También están las inversiones públicas regulares, que es lo que mencioné justamente hace un momento. En el ejemplo que quiero poner aquí, estamos resumiéndonos al año 2021, donde el presupuesto educativo ha superado los 32 millones de soles. Entonces, este mecanismo tradicional de adjudicación, o perdón, de promulgación del presupuesto, es a cargo del Poder Legislativo, ¿no? Entonces está altamente politizado. Ese quizás es uno de los principales retos por superar, ¿no? Porque hay muchos, aunque la democracia nos pide generar diálogo, consenso, es muy difícil en el sector educativo hablar de enfoque de género, sobre todo cuando estamos en Perú, porque aquí todavía hay, como dije también minutos atrás, hay una serie de construcciones sociales, machistas y patriarcales que impiden el desarrollo educativo de niñas y mujeres adolescentes. Entonces aquí también tenemos que ver cómo responde realmente un presupuesto dado por el Poder Legislativo, si realmente está respondiendo a las necesidades, si no se está politizando, si es que no se está recortando o limitando el presupuesto por una cuestión política en desmedro de la educación del alumnado. Y finalmente, también quiero mencionar a la cooperación internacional, porque es importante no solamente implementar buenas prácticas, sino también replicar aquellas que ya se hayan evidenciado. Ustedes deben tener en cuenta de que todas las buenas prácticas que se generan, sobre todo en el sector público, debemos aspirar a escalarlo, a que esto sea replicable en distintos puntos geográficos del país, comprendiendo evidentemente la necesidad de adaptarlos a cada realidad específica, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos hablar como un ejemplo la mitigación de impactos educativos en la educación de niñas y adolescentes a través de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación, cómo la situación de pandemia nos ha forzado a hacer un tránsito hacia lo digital y ahí ha habido mucha gente que se está quedando atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos con la tecnología para que la educación siga teniendo o alcance una calidad mínima para que las personas puedan estudiar? Aquí comparto también una bibliografía para que puedan revisarla cuando tengan más tiempo de lo que hemos visto en esta presentación. Mi contacto también está aquí. Yo soy director ejecutivo de Igualdad, como les mencioné. Ahí está mi correo electrónico, mi número de contacto. Y de verdad estoy bastante agradecido por la oportunidad que la Red Internacional Promotores ODS de Perú nos ha dado como organización para no solamente visibilizar la problemática, sino que creo que más importante aún que visibilizar es realmente generar espacios de diálogo y aprendizaje como este para multiplicar la capacidad de generar igualdad en este país. Estamos en momentos críticos, estamos en momentos
muy desafiantes por la pandemia actual que vivimos a nivel global y con las especificidades que se viven en Perú. Y creo que necesitamos generar más espacios como este de aprendizaje, de diálogo, de construcción de ideas y soluciones para una mejor sociedad, ¿no? Para que sea una sociedad más habitable sin que dejen a nadie atrás. Muchas gracias.